¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, otra elección presidencial en Estados Unidos en que el propio Partido Demócrata de Bernie Sanders trata de marginarlo para imponer el candidato de su conveniencia. ¿Y cuán justo fue el juicio a los 4 protectores de la Embajada de Venezuela aquí en Washington? ¿Y qué les espera ahora? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Patricio Zamorano, académico, analista internacional y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Como siempre, un placer, Jorge. ¿Cómo estás? Patricio, en vista de esta situación del Partido Demócrata rumbo a la nominación, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo te diría que está en un proceso de crisis importante, ¿no? El candidato que debiera estar ganando, el candidato que se supone que va a hacer la mejor carta frente a Donald Trump, que es Joe Biden, es el candidato que va muy mal en las encuestas. Joe Biden necesita urgente una buena noticia y hasta ahora no las tiene. No tuvo nada que ver con el caucus de Iowa, le fue pésimo en New Hampshire, tanto así que se fue la misma noche de las primarias rápido a Carolina del Sur para ver si puede conseguir una mejor historia con los 50 y tantos delegados de ese estado. Así que yo diría que el partido ve nuevamente, que no es nuevo, cómo Bernie Sanders desde la base, desde el principio de la elección primaria comienza a crecer, comienza a consolidarse, pero por supuesto queda mucho todavía y Bernie Sanders es un candidato más extremo dentro del partido, así que queda mucha agua bajo el puente todavía, ¿no? Justamente hay una nueva encuesta que dice que, por ejemplo, Bernie Sanders se establece como un socialista demócrata o de la democracia social. Dice esta encuesta que los estadounidenses estarían más dispuestos a votar por un musulmán, por un gay, que por un socialista, entre comillas, como lo califican a Bernie. Solo el 39% estaría de acuerdo en votar eso. Entonces surgen todas las alarmas. Si la idea es ganarle a Trump sí o sí, ven en Bernie Sanders un peso, algo negativo, y entonces se trata de ¿qué cosa? Así es, bueno, y hay que recordar otra encuesta que acaba de salir hoy también, que demuestra que Bernie Sanders por primera vez va en primer lugar a nivel nacional. Y la noticia acá nuevamente es que Biden no es ni primero ni segundo, es tercero, según el Bloomberg, el exalcalde de Nueva York. Entonces yo te diría, claro, estamos en una etapa temprana, pero sin duda que van a surgir muchos miedos dentro de una campaña sucia interna, porque efectivamente hay que recordar que pasó lo mismo en la primaria anterior entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Todo el mundo anunciaba, y según la cifra, que Bernie Sanders iba a ser el candidato presidencial, pero el Partido Demócrata usó la figura de los superdelegados, delegados que no fueron elegidos por la base popular y que terminaron por imponer a Hillary Clinton y creó un conflicto interno muy fuerte, una crisis valórica interna, porque se operó mucho para que no saliera Bernie Sanders. Así que esos miedos que tú relatas con esa encuesta yo diría que son reales. Va a haber una campaña sucia sin duda atacando el carácter socialista de Bernie Sanders como algo negativo, ¿no? Dentro de los candidatos que desde un primer momento se presentaron dentro del Partido Demócrata había claramente 2 alas, por decirlo así. El ala moderada, el ala, digamos, conservadora, y lo que sería el ala socialista, que sería Bernie Sanders y Elizabeth Warren. De alguna forma, Elizabeth Warren coincide en muchas de las posiciones de Bernie Sanders, el seguro de salud universal, lo que tiene que ver con la educación superior gratuita, lo que tiene que ver con favorecer que los préstamos de los estudiantes queden anulados. Una serie de factores que en otros países del mundo podría ser normal, aquí se considera entonces de extrema izquierda, le quiere cobrar más impuestos a los ricos para financiar eso. Lo que vende el presidente Trump: mi economía, dice él, mi economía va bien, por lo tanto le va bien a todos, cosa que muchos cuestionan, sobre todo los hispanos y los afroamericanos, y por tanto hay que ponerle una persona que pueda frenarlo a Donald Trump, y surge este multimillonario de $60.000 millones de fortuna, Mike Bloomberg, que es el 6º hombre más rico del mundo, que ya ha metido casi 400 millones en publicidad. ¿Podría haber dentro del partido conflicto en que aparece este señor acusado de comprar elecciones? Bueno, lo que pasa es que, a ver, primero hay que ver cuál es el candidato de la sorpresa que ofrece un discurso nuevo. Joe Biden está muy lento en eso. Hemos visto sus entrevistas en televisión. Él gasta mucho tiempo en justificar por qué no va primero, básicamente. Y Bernie Sanders no, tiene un discurso bastante
bastante rupturista, que es muy popular entre los milenios, ¿no? Y por eso los datos... Sí, la gente joven. Los datos que tú has dado son bien sorpresivos, como una persona de más de 70 años es más popular entre los 18 y los 24 años en esa población. Y menos popular entre los viejos, por decirlo así. Es bastante curioso porque la gente mayor tiende a ser un poco más conservadora. Pero hay que recordar también que el voto de centro derecha y más conservador dentro del Partido Demócrata está dividido por ahora. Está Bloomberg, está Biden, está la senadora Klobuchar. Entonces ahí genera una repartición del voto que le beneficia a Bernie Sanders. Por eso te digo que todavía es muy temprano, considerando que en la encuesta nacional todavía Joe Biden es el que le gana por más lejos a Donald Trump. Entonces hay una tensión interna, pero yo te diría que es demasiado temprano para resolverla bien. Pero por ahora lo que ha tenido mucho éxito Bernie Sanders es imponer una agenda radical que responde un poco a las necesidades de la gente en este momento, sin duda. De los grupos filosóficamente dentro del partido. Si sumas entonces las versiones o las opciones entre comillas socialistas de Bernie y de Elizabeth Warren, no llega al 40%. Todo el resto es todavía mayoría. Por tanto, si lo analizamos en ese sentido, claro, más de la mayoría es más bien moderada. Ahora, el tema es esa crítica que le hacen a Mike Bloomberg, que todavía no participó, recién participa hoy en un debate porque logró calificar con las exigencias, ¿puede darle el visto bueno que una persona con dinero ilimitado, con recursos ilimitados, puede saltarse, por decirlo así, etapas y competir mano a mano con el candidato del otro partido republicano, que va a ser obviamente Donald Trump? Bueno, no es una sorpresa, ya pasó exactamente lo que acaba de analizar, no con el efecto multimillonario, pero con mucho dinero de Donald Trump. Donald Trump era ese candidato que venía fuera del establishment, que tenía mucho dinero, que no tenía ningún tipo de base política sólida, mucho menos que Bloomberg. Por lo menos Bloomberg fue muy exitoso como alcalde de Nueva York. Así que yo te diría que el país se ha sacado el trauma de llevar a un millonario a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump, ese es uno de los efectos. Bloomberg se blinda en cuanto a eso y no le pueden enrostrar contra él que sea millonario. El tema es que él hasta ahora no se ha mostrado en el plano público. Él es cierto que calificó para el debate nacional televisado por su posición en las encuestas, pero él podría haber estado en otros debates y se ha negado. Incluso Klobuchar ha sido una de las que lo ha criticado fuertemente. ¿Por qué no te expones a la discusión directa? Y lo ha criticado por centrarse en gastar decenas de millones de dólares en campañas de radio, televisivas, en internet. Todos aquí en los Estados Unidos, los que usamos YouTube, podemos ver la cantidad de dinero que Bloomberg está gastando, porque aparecen todos en todos lugares, inundando todo. Así que, pero yo te diría que la campaña de las ideas, todavía Bloomberg no va ni siquiera cerca de Sanders, ni siquiera cerca del imponerse como un hombre pese al dinero que está gastando, porque es un personaje nuevo a nivel presidencial. Vamos a ver cómo va, ¿no? Trump, un demócrata que se hizo republicano, Bloomberg, un republicano que se hizo demócrata, que se volvió a ser republicano, que se volvió a ser demócrata. Es decir, que no hay un arraigo de estos candidatos a un partido y una filosofía, sino más bien como sopla el viento. Hay una teoría que dice que de un presidente a otro de los Estados Unidos viene un quiebre. Cuando hay un presidente extremo, radical, el electorado quiere cambiar hacia un presidente más moderado, un poco más conservador. Y si vemos un poco la historia reciente, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Fuimos desde George Bush, un republicano conservador, al primer afroestadounidense en la historia, Barack Obama. Luego de Barack Obama fuimos a otro extremo, que es el de Donald Trump, un poco rompiendo con la figura anterior de Barack Obama. Así que si le hacemos caso un poco a esa tendencia casi psicosocial del electorado de los Estados Unidos, yo te diría que la gente está un poco cansada, extenuada de esta polémica constante. Si le ha afectado esa polémica a Donald Trump, pese a la buena economía, pese a la baja inflación, pese al desempleo marginal, ¿cierto? Baja histórica, pese a que, aunque hay problemas con los salarios, etcétera, es posible que el próximo presidente de los Estados Unidos sea alguien más moderado. En ese sentido, esa teoría le perjudica a Bernie Sanders, por eso es que le beneficia todavía a Joe Biden. Joe Biden todavía es el candidato que le gana a Donald Trump por más. Entonces, un poco respondiendo a esa teoría, creo que el país está un poco extenuado, no sé si está preparado para otro candidato radical como Bernie Sanders, en ese sentido, no necesariamente en el sentido socialista, porque yo
yo te diría que Bernie Sanders responde a necesidades concretas, al tema de la salud, que es una crisis a la desigualdad, al tema de la desigualdad, al tema de la diferencia salarial, al tema de que los ricos todavía no pagan suficiente impuestos. Donald Trump que les ha quitado impuestos. El tema universitario, que es una crisis enorme. Entonces, en ese sentido, es posible que el nuevo candidato sea un Joe Biden, un poco más moderado, un Bloomberg. Es posible. Hasta ahora, por lo menos, todavía falta mucho tiempo, pero yo te diría que el país necesita recuperar la dignidad de la presidencia de los Estados Unidos que le ha quitado, en cierta forma, Donald Trump, ¿no? Y si tuvieras que decir un nombre, apostar, ¿quién sería entonces el nominado demócrata? No me atrevo a decir exactamente eso. Lo que sí te puedo decir que si la elección fuera este fin de semana, yo te diría que el que tiene mayor posibilidad en este momento, si fuera este fin de semana, Joe Biden, sin duda. Te invito a hacer una pequeña pausa, Patricio. Estamos hablando con Patricio Zamorano y cuando regresemos estaremos hablando sobre cuán justo fue el juicio de los 4 protectores de la Embajada de Venezuela aquí en Washington y qué les espera en el futuro. Ya volvemos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano, académico, analista internacional y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Patricio, tú tuviste la oportunidad de estar en el juicio contra los 4 protectores de la Embajada de Venezuela aquí en Washington. Escribiste un artículo bajo el nombre de Juicio anulado, gobierno de Trump no logra condena contra los 4 protectores de la Embajada de Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, fue un juicio extremadamente corto, considerando la importancia que tenía. La jueza federal a cargo lo acortó bastante. Y yo diría que la principal noticia de lo que pasó el viernes pasado fue un tema curioso, porque la jueza puso muchas restricciones a lo que la defensa podía decir y quedaron fuera de los oídos del jurado cosas fundamentales, como por ejemplo el tema de la Convención de Viena, que declara la obligación de un Estado de proteger las misiones diplomáticas, especialmente cuando se quiebran esas relaciones diplomáticas. También el tema de que efectivamente Maduro, el gobierno del presidente Maduro es reconocido por Naciones Unidas como el oficial junto con casi 150 países, y que explicaba un poco el contexto de por qué estos defensores de la embajada o protectores estaban en el edificio aquí en el barrio de Georgetown. Toda esta información que es vital para entender el contexto legal y político, la jueza no admitió que se compartiera con el jurado. Entonces el jurado tuvo que basarse en tecnicismos y así y todo no pudo llegar a un veredicto, a la convicción de los fiscales del gobierno de Donald Trump que querían una condena contra estas 4 personas. Entonces eso fue una sorpresa. Pese a las fuertes restricciones de la jueza federal, finalmente el jurado así y todo no pudo llegar a la convicción de que eran culpables de nada. ¿Piensa que esa jueza tenía una agenda política y quería definitivamente perjudicar a estos 4 protectores? Bueno, no podemos acusar a una jueza de eso si no tenemos pruebas. Lo que sí podemos... Perdón, no tienen pruebas, pero hay un hecho concreto, es que no deja que la defensa tenga acceso a todas las pruebas para poder presentar su caso. O sea, que en ese sentido hay un tema que la deja mal parada. El hecho concreto es esto, que ella impone estas restricciones políticas de información política a la defensa, pero deja que el gobierno haga toda su teoría política sin ningún tipo de restricciones. Ahí sí que tuvo una falta de mucho desbalance, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Y ella en ese sentido dejó que el gobierno expusiera su teoría de que Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela, que Vecchio era el embajador legítimo, etcétera, etcétera, y no dejó que saliera el otro balance, que era la visión internacional de la ley internacional y de Naciones Unidas, que es importante también. Es importante que un jurado en un juicio justo reciba toda la información y en ese sentido este jurado de una manera extraordinaria no tuvo acceso a todos los hechos, ¿no? Para una audiencia que nos está viendo fuera de los Estados Unidos, que no necesariamente conoce este caso, digamos, en grandes pinceladas lo pinto de esta manera. Se rompen las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, las sedes diplomáticas y los consulados quedan vacíos en ambos países, en ambas capitales, y de pronto quien se declara autodeclarado Juan Guaidó, representante de la presidencia de Venezuela, y declara a un autodeclarado embajador aquí, que es el señor Vecchio, de pronto toman, rompiendo un candado, el consulado de Venezuela en Nueva York.
sin ningún tipo de autorización, y se meten y toman el control. Vienen a Washington y toman el control usando también la fuerza de una sede militar. Queda claro que el próximo paso que les quedaba, de acuerdo a su ofensiva, es meterse adentro de la Embajada de Venezuela, que, como tú dices, la Convención de Viena exige que el Estado anfitrión proteja esa sede diplomática. No lo está haciendo el gobierno del presidente Trump. Un grupo de protectores, defensores, entre ellos estos 4 muchachos, deciden que, por invitación del gobierno del presidente Maduro, que les da la llave, porque se retiró el gobierno del presidente Maduro al romper las relaciones, les da la llave para que lo protejan de que invadan la gente de Guaidó. Y en ese contexto, el jurado no tuvo acceso a todo esto. Así es. Hay un video de Samuel Moncada, que es el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, en que formalmente autoriza a estos 4 protectores a que cuiden a la embajada. Hay que recordar que por debajo también habían negociaciones para que un tercer país se hiciera cargo de la embajada. Ahí está. Muy similar a lo que había pasado con Cuba, con su sección de intereses bajo el gobierno suizo y los buenos oficios del gobierno suizo. Perfecto, ¿no? Y en ese tema también, para aclarar, que mientras empiezan a negociar entre los 2 países, Estados Unidos y Venezuela, el gobierno del presidente Maduro accede a que sea Suiza quien tome control, cuidado de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Pero el gobierno del presidente Trump rechaza que sea el gobierno de Turquía que tome el control de la embajada aquí. Y también sucede un tema que creo que claramente el jurado no estaba al tanto. Primero, son varios, no son solamente 4 quienes entran a proteger la embajada. Pero de pronto viene, es decir, está protegida, entre comillas, está vigilada por la policía local de Washington y por el servicio secreto, y viene la gente de Guaidó, rodea la embajada, es decir, lo mismo que están haciendo en Venezuela con las sanciones políticas, es decir, quiere estrangular, quiere hacerle un sitio y empieza a no dejar que entre la comida o los medicamentos a quienes están adentro, les cortan la luz y les cortan el agua. Esta es la gente de Guaidó. Todo esto con, entre comillas, la complicidad de la policía de Washington y del servicio secreto, que en vez de proteger, está tomando una actitud absolutamente parcial. Sí, sí, bueno, y eso es lo que salió en el juicio también, con la actitud de la jueza federal de permitir que el gobierno diera su visión política de manera libre. Básicamente politizó a las fuerzas policiales. A las fuerzas de los agentes federales del Departamento de Estado, al Servicio Secreto y a la Policía Local de Washington, D.C., que según esta visión y a la luz del resultado del juicio, entonces básicamente son armas políticas, lo que es totalmente fuera de lugar, no debiera ser. Efectivamente, el jurado tuvo la convicción, en su contradicción de no llegar a un acuerdo claro, tuvo la convicción de que no había claridad sobre la ilegalidad de la presencia de estos 4 protectores y de las órdenes de desalojo que emanaron desde las fuerzas policiales, que eran muy ambiguas, que técnicamente estaban mal hechas, por el hecho de que los 4 protectores no presentaron nunca ningún tipo de interferencia o resistencia. Ellos podían haber sido arrestados el primer día, el 10 de abril, cuando acceden bajo petición del gobierno de Venezuela dentro de la embajada. Y la policía, todas estas fuerzas policiales, que eran muchas, nunca los arrestó porque había una ambigüedad legal. Entonces, este juicio eso es lo que demuestra, y también el hecho de que no hay ningún arrestado entre toda la violencia que se produjo dentro de los opositores a Maduro, que hubo mucha violencia, acoso sexual contra periodistas. Rompieron la embajada. Hubo daños concretos a la embajada, ataques. El líder histórico de los derechos civiles de los Estados Unidos, Jesse Jackson, que es una figura moral enorme en los Estados Unidos, fue personalmente a entregar agua y alimentos a los defensores, y él con su equipo también fueron víctimas de violencia, está todo en video, y la policía no arrestó a nadie. Entonces ahí hubo un desbalance en el ejercicio de la justicia que este fallo demuestra claramente, ¿no? Anulado. Y podemos hablar un poco de qué viene el próximo paso, ¿no? Justamente, es decir, estamos a prácticamente unos pocos días y ahora el 28 de febrero se tiene que decidir qué es el próximo paso. ¿Qué puede pasar? Hay 2 escenarios fundamentalmente. Uno es que el gobierno de Donald Trump insista en un nuevo juicio, y van a haber restricciones porque... Con un nuevo jurado.
con un nuevo jurado, pero con la misma jueza. A no ser que la jueza, digamos, decida voluntariamente que sea otro juez, pero hasta ahora es la misma jueza. Entonces, claro, quizás con otro tipo de testigos, quizás con un cambio de estrategia tanto de la defensa como de los fiscales, eso está por verse, pero por lo menos el gobierno o solicita que se repita el juicio o quita los cargos. Y esa es una posibilidad importante también porque puede generarse más mala prensa si pierde nuevamente. Efectivamente, si ya hubo una contradicción dentro del jurado y la jueza, por ejemplo, admite que se comparta mucha más información, como debiera ser, yo te diría que cualquier otro jurado va a encontrar también la misma cantidad de ambigüedad y la misma cantidad de contradicciones para estimar que no hubo un crimen acá, ¿no? ¿Cuál es la moral? ¿Cómo se sienten estos 4 protectores luego de haber pasado durante meses este proceso? Bueno, ese es un tema importante, puesto que se logró señalar en el juicio estas 4 personas, una académica, un abogado, una antropóloga, tenemos una médica obstetra y tenemos un ex enfermero retirado ya. Todos estadounidenses. Todos estadounidenses de la comunidad, gente que con muy buenas intenciones, que sintieron que estaban representando legalmente la voluntad del gobierno de Venezuela. Eso es lo que salió en el juicio claramente. Ellos actuaron dentro de una legalidad, pensando que estaban dentro de la legalidad, y en ese sentido ellos mantienen esa posición. Y yo te diría que este juicio tiene esa importancia, porque Estados Unidos, curiosamente, que es un tema muy polémico, la ley federal de los Estados Unidos no reconoce la inmunidad de las misiones diplomáticas. Unilateralmente, este país puede nombrar al embajador de Francia, cualquier persona, y puede forzar a que se le den las llaves de la embajada de Francia, de Rusia, de Argentina. Es una cosa increíble. La Convención de Viena prohíbe justamente ese escenario, pero en este juicio la jueza federal quería enmarcarse dentro de esa legislación y abstenerse de reconocer a la ley internacional. Entonces, este juicio tiene importancias importantes para el futuro de la protección de las misiones diplomáticas, especialmente cuando se rompen relaciones diplomáticas. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, Jorge.